primero, a todos por estar aquí. Lo segundo, es para mí un placer estar aquí con mi comoderadora, que es Beatriz Fernández, de la Fundación Jiménez Díaz. Y, en tercer lugar, agradecer la invitación. Bien, para ser cortos y rápidos, lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es presentar las ponencias de una manera seguida, para que luego los ponentes vayan uno detrás de otro y sea más cómodo, más fácil. Y al final, pues en la mesa, pues los ponentes recibirán las posibilidades de comentarios y preguntas de todos, que yo creo que es más sencillo. Y la primera ponencia, ir yendo directamente, se refiere a la propia GendiApp. No estamos hablando solo de cofundadores o fundadores de la GendiApp, sino probablemente del alma de la GendiApp. Aquí hay que decir que Fernando de Álvaro y Martínez Castelao, Alberto, son los verdaderos, no los fundadores, sino el verdadero alma de la sociedad, y nos van a decir un poco cómo van a ir o cómo ha ido esta sociedad y lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años. La segunda ponencia, vamos a ir directamente, ya lo vamos a decir, la hará el doctor José Luis Gorriz, del Clínico de Valencia, en la que nos hablará un poco de qué debemos valorar en las variables a la hora de determinar claramente cuáles son los objetivos reales de la enfermedad renal y sobre todo la enfermedad renal diabética, lógicamente. Y en tercer lugar, pues un poco, ahondando un poco en esto, en lo que se refiere a la nomenclatura de la enfermedad renal en la enfermedad diabética, pues la doctora María Marqués, que es del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y presidenta de la Sociedad Madrileña de de Nefrología, pues nos hablará de esa circunstancia. Así que yo creo que uno detrás de otro pueden ir subiendo al estrado según vayan acabando, y luego al final subimos todos aquí para todas las preguntas, si os parece. Pues adelante, doctor Castelao. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Me vais a permitir que en vez de hacerlo desde el atril lo haga desde aquí, porque tengo un problema de vista, de visión importante, y así os podré un poquito leer lo que tenemos delante. Bueno, lo primero que quería deciros es que pedir perdón a los de la parte de mi izquierda, porque me tendréis un poco más lejos, pero la pantalla la tendréis perfectamente ahí iluminada. Hemos cambiado ligeramente el título de la presentación. Es un breve recuerdo histórico, pero hemos puesto ahí 27 años de GendiApp. ¿Por qué? La razón es bien sencilla, ya la sabéis. La que había de ser en su momento la 31ª reunión, hace 2 años, la tuvimos que aplazar por motivo de la pandemia, y íbamos a celebrar en ese momento los 25 años de GendiApp, que no es una mala cifra, y por este motivo vamos a celebrar en esta 32ª edición los 27 años de GendiApp. Y en este recorrido yo quiero intentar de alguna manera explicaros un poquito qué es lo que ha sido el GendiApp, aunque Patricia, nuestra presidenta, ya nos ha dado bastantes claves de qué es lo que hemos hecho en estos años. A finales de la década de los 80 y en la primera parte de la década de los 90, un grupo de nefrólogos, que ahora ya somos senior, estábamos muy preocupados por cómo llegaban a nuestras manos y a nuestras consultas los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos en aquel momento, alguno de vosotros, los más antiguos, lo recordaréis, llegaban hechos una auténtica pena. Llegaban amauróticos, amputados, en insuficiencia cardíaca, con creatininas de 6, 7, 8 miligramos de cilitro. Para entrar en diálisis sí podíamos, y muchos se morían incluso antes de empezar. Bien, en aquel momento ese grupo de nefrólogos estábamos muy preocupados, pensando en que efectivamente la diabetes mellitus era una enfermedad que iba a crecer enormemente. Patricia ya ha hecho referencia a estos datos de crecimiento en los últimos años, y pensábamos que había que poner coto a esa situación. Así que nos planteamos cómo montar un grupo que se dedicara de una forma muy específica a la diabetes mellitus y al paciente con enfermedad, que en aquel momento denominábamos nefropatía diabética, porque no se había hablado de otras cosas, pero que ya intuíamos que iba a ir mucho más lejos. Así que montamos un grupo en el cual había 21 nefrólogos, que fueron los primeros realmente en, de alguna manera, pretender montar lo que iba a ser a continuación el grupo. Quiero poner esta diapositiva en honor y en homenaje a los 21 miembros, porque hay 5 de ellos que ya no están entre nosotros, que han abandonado el mundo de los vivos. Quiero hacer homenaje a Emilio Gago, María Teresa González, José María Martínez García, Julián Mateos y Secundino,
que fueron personas Saturnino Sánchez de Castro, que fueron personas que trabajaron enormemente en esa primera reunión y que nos ayudaron a poner los objetivos, que como ha dicho Patricia, eran unos objetivos bastante amplios, muy genéricos, pero que pretendían poner al enfermo diabético al frente de todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Así que queríamos atender de una forma directa al enfermo diabético, atender a que los nefrólogos nos ocupáramos de ellos. En aquel momento no se planteaba tanto la colaboración con otras especialidades, pero ya la planteábamos en ese momento, y lo que queríamos de alguna manera era disminuir toda la patología que conllevaba la diabetes en nuestros pacientes. Así que en aquella primera reunión, el 25 de enero de 1995, auspiciada por el laboratorio Esteve, que tenía en aquel momento una pravastatina y un captopril para nosotros y para nuestros pacientes, nos pusimos en marcha en Madrid con esos objetivos y a partir de ahí enviamos una memoria, un plan de actuación y un calendario que más o menos se iba a ir cumpliendo. La segunda reunión fue al poco tiempo, en realidad habíamos dejado pasar muy poquito tiempo y ya en Madrid de nuevo el 10 de mayo nos volvimos a poner en marcha para ver qué podíamos hacer. Allí ya se plantearon una serie de cosas y lo primero era que ya se nos había aceptado como grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología, probablemente uno de los grupos más antiguos de la sociedad, y pusimos ya en marcha ideas de algunos de los protocolos que queríamos tirar adelante. La segunda reunión fue un poquito más adelante, la tercera, perdón, y fue una reunión internacional que supuso un simposium diabetes y riñón y que en aquel momento, fijaros, estamos hablando del año 96, contaba ya con la colaboración de gente muy importante en el mundo de la diabetes. Giancarlo Viverti, Eric Mogensen, Helen Blasara, y a partir de ahí empezamos a montar estrategias para ver qué es lo que íbamos a hacer en los próximos años. Bueno, la tercera reunión fue en Barcelona, en el Hotel Ars, nos la auspició en aquel momento el laboratorio Vita, y ya pusimos en marcha algunas cosas, los primeros pasos del estudio Calvidia y la participación en otros estudios farmacoeconómicos que eran importantes ya en aquel momento. Bien, fuimos haciendo reuniones anuales, generalmente la reunión era coincidiendo con los congresos de la Sociedad Española de Nefrología, pero alguna hacíamos extra a lo largo del año, siempre auspiciada por algún laboratorio que tenía la generosidad de apoyarnos. Fuimos saltando y llegamos, por ejemplo, a la reunión que era la 17ª. Esta reunión 17ª, la traigo a colación, fue también en Madrid y era una reunión muy importante porque también le dimos un empuje internacional. Era el segundo simposio internacional diabetes, aquí ya diríamos el corazón, diabetes, corazón y riñón, y también contó con figuras muy importantes desde el punto de vista internacional, que en el momento posterior lo fueron aún más, como por ejemplo Christopher Banner, Carmine Socali o Farhad Danes, un americano. Pues bien, fuimos haciendo reuniones importantes, pero en esa reunión internacional quizás el grupo ya saltó al palmarés internacional porque los que en aquel momento éramos los tres coordinadores, Fernando de Álvaro, José Luis Gorriz y yo, nos hicieron una amplia entrevista donde para prensa internacional y para revistas nefrológicas y diabetológicas explicábamos cuáles eran las finalidades de un grupo español dedicado a controlar enfermos en algunos centros con consultas mixtas con los endocrinólogos y los nefrólogos. Bueno, una reunión importante fue la que era la 26ª. Esta reunión se celebró en Castelldefels en el año 2013, en mayo del 2013, y fue una reunión muy importante porque el GENDIAF organizó lo que era la reunión del Grupo Europeo de Nefropatía Diabética, el grupo anual. Este grupo hace una reunión anual, la sigue haciendo en este momento, ha sido virtual en los últimos años, y en este momento también desde el punto de vista internacional saltamos a la palestra. Hubo muchos miembros que se apuntaron al Grupo Europeo de Nefropatía Diabética y además organizamos un curso de aquellos que son cursos especiales de formación médica continuada por parte de la ERA EDTA. Así hemos ido pasando la historia y hemos llegado a dos reuniones que pudimos hacer con un carácter un poquito diferente, como talleres ya activos para nefrólogos expertos en enfermedad renal diabética, ahora sí ya la denominábamos así después de los cambios que ha habido en la nomenclatura, hasta llegar a la que es la reunión actual. Yo me congratulo y me imagino que todos nos congratulamos de poder reunirnos aquí, de vernos físicamente
y poder, además de darnos un abrazo, explicarnos toda una serie de avances que es los que vais a ver, muchos ya los conocéis, a lo largo de esta reunión. Bueno, evidentemente las reuniones del GENDIAB son una cosa y otra cosa son los estudios. Sabéis que la Sociedad Española de Nefrología se ha preocupado ya desde hace unos cuantos años en estudios de mucho calado, en estudios importantes, y ha habido 3 de ellos que han sido estudios del GENDIAB, diseñados por el GENDIAB. El estudio NADIR 3, el estudio MERENA y el estudio PROGRESSER son 3 estudios diseñados por nosotros, diseñados por el grupo, que realmente han dado mucho trabajo y yo diría que muchas buenas cosas al paciente diabético y a la sociedad de nefrología. Patricia ha aludido hace un momentito al estudio Calvidia. Efectivamente, este fue el primer estudio diseñado por el grupo que intentaba ver qué pasaba con aquellos pacientes que nos llevaban en una situación tan desastrosa a nuestras manos y cómo podíamos ponerlos en programas de diálisis. En aquel momento hablábamos tanto de la hemodiálisis como la de la peritoneal, no se hablaba tanto del trasplante, y ver cómo tirábamos adelante. Pues bien, el primer trabajo con Katia y con Fernando López fue publicado ya en el Nephrology Dialysis Transplantation. Se trataba de pacientes diabéticos a los cuales íbamos a comparar poniéndolos en diálisis con un grupo de pacientes no diabéticos y cómo los cuestionarios de calidad de vida eran muy importantes porque nos definían un poquito lo que pasaba con el paciente diabético cuando tenía unos malos puntajes en esos cuestionarios. En el mismo momento ya publicamos también en el Journal of Nephrology los resultados de los pacientes cuando los comparábamos con los pacientes no diabéticos que entraban en programas de diálisis y veíamos que efectivamente se corroboraba que los cuestionarios de calidad de vida bien aplicados nos daban mucha información porque los pacientes que tenían un peor estatus mental y un peor estatus físico eran pacientes que fallecían mucho antes que los pacientes que tenían mejores puntajes en la aplicación de estos cuestionarios. Hubo 3 estudios en los siguientes años que fueron el DAFNE, EPODIAF y PRESDIAF. DAFNE era un ensayo clínico, el primer ensayo clínico como tal promovido por el grupo, que comparaba doxazosina con hidroclorotiazida en pacientes diabéticos. El estudio PRESDIAF era un estudio dedicado a controles de presión arterial en nuestros pacientes con un número muy importante, 526 pacientes, y el estudio EPODIAF en aquel momento era tratamiento, manejo de pacientes diabéticos tratados con eritropoyetina, 136 pacientes. Podéis pensar que en aquel momento todavía no teníamos la experiencia y el manejo que se había adquirido posteriormente con los agentes eritropoyéticos. Bien, NADIR 3 fue uno de los estudios importantes porque en este estudio logramos hacer de forma multicéntrica una reunión importante de muchos pacientes, 439, al final fueron un poquitos menos los que llegaron al final del estudio, pero en este estudio, que se publicó en una revista importante, lo que vimos es que durante 36 meses seguíamos a los pacientes y el paciente diabético tenía muchas posibilidades de desarrollar anemia y esa anemia de alguna manera era un factor de progresión de daño renal aparte de la necesidad de tratamiento con agentes eritropoyéticos. El gran estudio posterior del grupo fue el MERENA. MERENA reunió una parte muy importante de diabéticos y no diabéticos y estudiábamos la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes con una progresión a 3 años y una prolongación a 5 años. MERENA tenía unos objetivos muy claros, de ver objetivos de morbilidad y de mortalidad, y lo que hicimos fue comparar un grupo de 460 aproximadamente pacientes diabéticos contra unos 640 no diabéticos, en total eran 1.126 pacientes, estudiábamos muchos parámetros evolutivos y la parte original de MERENA se publicó en BMC Nephrology y lo que hicimos fue ampliar el seguimiento de los pacientes a 5 años y ahí lo que vimos fue que nuestros pacientes diabéticos evidentemente morían por causas que ahora os voy a señalar, que los pacientes que estaban en estadio 3 de alguna manera evolucionaban con menos mortalidad hacia otros estadios y, lógicamente, esa mortalidad era diferente, ahora lo vais a ver en las curvas. Estudiamos una serie de parámetros de todos estos pacientes, parámetros lipídicos, presión arterial, y lo que vimos al final, prolongando a 5 años la evolución, fue que, lógicamente, los pacientes que tenían peor pronóstico eran los pacientes que estaban ya en estadio 4 cuando iniciábamos el estudio, y eran diabéticos, peor que los pacientes de estadio 4 no diabéticos, peor que los pacientes de estadio 3 diabéticos y no tan mal y peor que los pacientes, lógicamente, en estadio 3 diabéticos. Pues bien,
esas curvas de mortalidad nos dijeron que el paciente diabético, a pesar de tener una mortalidad elevada, al final, mortalidad que era de origen cardiovascular en casi el 50% de ellos e infecciosa en un porcentaje menor, al final lo que pasaba era que de alguna manera al cabo de los años habíamos logrado que el paciente diabético tuviera una supervivencia no tan mala como la que veíamos en los primeros años cuando fundamos el grupo. El siguiente estudio ya con un salto importante fue Progresser. Progresser es ya un estudio posterior. Empezamos a reclutar pacientes con una autorización en ensayo clínico del 2010 y a partir de ahí fuimos reuniendo en 25 centros a un grupo importante de pacientes. Tuvimos la autorización de la Agencia Española de Medicamento como un estudio no EPA, no de intervención farmacológica, y en ese momento reunimos al cabo de 3 años a un grupo muy importante, 467 pacientes, 487 de los que 462 fueron válidos para el análisis final. La importancia de Progresser fue que reunimos en un grupo muy importante, no en todos, un biobanco, muestras de biobanco, en el momento basal a los 18 y a los 36 meses, con un seguimiento a 3 años, esto es un seguimiento muy importante, y participación de 25 centros. Al final, en principio, los resultados de Progresser nos dijeron que el paciente diabético, de alguna manera, progresa, estos eran estadio 3, progresan a estadio 4, estadio 5, pero no tan rápidamente como nos pensábamos inicialmente, y no era peor el porcentaje de pacientes diabéticos que progresaban que el porcentaje de pacientes no diabéticos que progresaban a estadios 4 o 5. Mañana hablaremos alguna cosita más del estudio Progresser. Nefrona no fue un estudio del grupo, no fue un estudio del GENDIAB, pero sí que el GENDIAB contribuyó con muchos pacientes a introducir estos pacientes en el estudio. Y un tema muy importante, José Luis Gorriz trabajó enormemente para lograr un grupo control de pacientes no diabéticos. Ese grupo control era un grupo con más de 500 pacientes y esa fue una de las contribuciones importantes del MERENA, del grupo al Nefrona. Bueno, de los estudios nos han aportado numerosos datos, numerosas enseñanzas, y lo que os quería decir es que el grupo ha trabajado, como todos sabéis, en documentos de consenso de forma importante. El primer documento de consenso es del año 97, 1997, 4 sociedades. Lo revisamos en el 1992 con 10 sociedades científicas y además trabajamos con otras sociedades con diabetes y con endocrinología para un documento de consenso de cómo manejar al paciente diabético en los estadios de enfermedad renal crónica. Una de las últimas contribuciones con el grupo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología fue este documento de consenso que se publica en 2018 y evidentemente todo esto nos ha dado de alguna manera una proyección muy importante con la colaboración de otras sociedades. Hemos participado en numerosísimos proyectos de formación médica continuada. Este fue un estudio, por ejemplo, el estudio SUMMADIAB, en el cual nos planteábamos colaborar con médicos diabetólogos, endocrinólogos y médicos de atención primaria para su formación en la diabetes y en las complicaciones renales de la diabetes. Y este es un programa que nos ha sponsorizado Boehringer Ingelheim, la alianza Boehringer Ingelheim-Lilly. Es el estudio RISCAP, riesgo cardiovascular en centros de atención primaria, 30 hospitales organizando rotatorio de 6 médicos de atención primaria en cada hospital cada año. Hemos hecho 6 ediciones y la 7ª se vio interrumpida por la pandemia. Esperamos poder ponerla en marcha porque ya estaba todo corregido próximamente. Esta es la penúltima contribución del grupo a programas de formación continuada. Este es un programa de formación continuada con la Sociedad Española de Nefrología para médicos jóvenes y para adultos, para nefrólogos jóvenes también. Y esta es la última contribución con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología en un proyecto auspiciado por la Sociedad Paraguaya de Nefrología a distancia online el último 31 de marzo pasado. Bien, estas son algunas de las cosas que hemos hecho. Hemos colaborado en varios másters, en programas de máster con la Universidad de Alcalá, con la Universidad de Lleida, 2 másters con la Universidad de Barcelona y que se han ido repitiendo a lo largo de los últimos años. Y evidentemente hemos colaborado muy especialmente en los últimos años con la Sociedad Española de Nefrología en mesas redondas, simposios, en foros de la industria y en programas de formación médica continuada. Hemos colaborado actualizando lo que es Nefrología al Día, los capítulos relacionados con la diabetes y lo que lástima que sea por estar al final. Hay una cosa importante, los últimos Nefrotalks, las charlas en las que participan Juan Navarro, María José Soler y Beatriz Fernández, que son interesantísimas.
Mañana os hablaré un poquito más de las guías. Como sabéis, la Sociedad Española de Nefrología nos dio una beca en el Congreso de Coruña para poner en marcha unas guías de práctica clínica para el manejo de la enfermedad renal diabética. Esas guías, ahora os explicaré, están en marcha ya y a punto de poder finalizarse. Un hito muy importante del grupo fue la entrada en la RETIC, en el Instituto de Salud Carlos III. Nos costó un esfuerzo enorme, no entramos en los primeros años, pero finalmente logramos que la red INREN nos aceptara como grupo de trabajo. Mañana os explicaré cómo se ha convertido actualmente la red INREN, la red de investigación renal, en RECORDS, en los grupos de aportar soluciones colaborativas en salud. Todos estos datos, todo esto que yo os he explicado tan atropelladamente, los tenéis en la web de la SEN, entrando en los grupos de trabajo y entrando en el GENDIAB, donde tenéis la memoria explicativa prácticamente de todos los años, los trabajos que se han publicado y todas estas cosas que yo os he explicado de una forma tan rápida. Es el momento de los agradecimientos, aunque no estemos al final de esta reunión. Yo lo que sí que quiero agradecer es a todos los investigadores y miembros del GENDIAB, en este momento son 141, somos 141, a los coordinadores, a las juntas directivas de la Sociedad Española de Nefrología, a las diversas juntas directivas que nos han apoyado continuamente, a la industria. Sin la industria no hubiéramos podido hacer prácticamente nada de lo que hemos hecho y, por supuesto, lo más importante, a nuestros pacientes con diabetes y enfermedad renal diabética. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, no podemos quedar más impactados. Voy a poner mi cronómetro. Tras toda la información y la publicación y producción del GENDIAB, y yo voy a hablar de unos aspectos que creemos que son importantes ahora, en el momento de decir, bueno, todo lo que hemos hecho, dónde estamos, en qué circunstancias estamos y realmente dónde vamos a poder llegar y cómo medimos todo esto. Pues bueno, pues vamos a medirlo. ¿Cómo se produjo esta historia? Esta historia, pues empezamos con el 2007, que rosiglitazona parece que se demostró que había un incremento de infarto agudo y muerte cardiovascular, según Nielsen. En la FDA, el 2008 la FDA establece una normativa de nuevos fármacos antidiabéticos que deberían de asegurar al menos ser neutros y que no demostrar un incremento del riesgo cardiovascular y que para cualquier fármaco antidiabético se precisaba un estudio de seguridad. Esa normativa la adoptó en la EMA un poquito más tarde y entonces los fármacos nuevos para la diabetes deberían tener unos criterios que fueran beneficiosos o al menos neutros en eventos cardiovasculares, medido por los 3 MACE o MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, infarto agudo no mortal, accidente cerebrovascular, mortalidad. O se podía incluir un MACE de 4 puntos que incluía además la hospitalización por angina inestable. Entonces, en este momento hay un cambio de paradigma en el tratamiento. Los antidiabéticos bajaban la glicada, se asociaba a la seguridad y prevención de hipoglucemia, pero en este momento la base era el beneficio cardiovascular. En los estudios cardiovascular que analizaban los outcomes, había siempre este objetivo primario de los MACES y, como siempre, los nefrólogos estábamos en segundo plano. El riñón llorando porque nos relegaban a variables exploratorias, estudios post-hoc, en lo que decían, bueno, aparición y progresión de la enfermedad renal, como siempre, segundo. No nos hemos sabido vender como otras especialidades. Entonces, yo les voy a hablar de estos aspectos, cómo medimos, cuáles son nuestras reglas de medir para las variables renales. Y esto es un estudio que lo publicamos hace no mucho tiempo en la revista europea de diabetes, de Primary Care Diabetes, de primaria, y realmente está muy bien resumido, ¿no? Y si cogen el código se pueden bajar el artículo o por lo menos acceder. Y, en primer lugar, casi todo el mundo sabe lo que es la duplicación de creatinina sérica. La duplicación de creatinina sérica es el primer valor que después de la basal en un estudio o en un ensayo clínico se multiplica por 2. Se debe confirmar siempre a las 4 semanas en general porque, como todos sabemos, somos nefrólogos, existen oscilaciones, variabilidad y equivale a una reducción del 57%
en el filtrado glomerular. Como pueden observar, es una variable muy dura, porque reducción del 57% del filtrado no ocurre en un espacio breve de tiempo y se precisa bastante tiempo. Entonces, por ello, se han utilizado unas variables surrogates, sustitutas, en las que se consideraba duplicación de creatinina sérica asociada con una disminución del filtrado glomerular mantenida, por ejemplo, por debajo de 45, si ya bajaba de 45 ya era un outcome, o en otros estudios en la que se ha generalizado es disminución del filtrado glomerular mayor del 40%, incluso otros estudios el 50%. Parece que el 40% es el outcome que más se utiliza y les voy a demostrar por qué. Esto se ha mostrado de Claire Canvas en los estudios. Cuando se analiza, estos son grandes bases de datos americanas del NANES, en la que aquí el grupo del Dr. Levy analizaban a la izquierda en pacientes con filtrado por debajo de 60 y a la derecha por encima de 60. Bueno, pues cuando el outcome, que no me deja ver, esto es del 30%, 40% o 50%, existía a la izquierda lo que se correspondía al hazard ratio de cada uno de estos tres, ¿no? Y lo mismo en pacientes con filtrado reducido. Esto lo explicamos en la revista porque es un concepto que no está muy claro. ¿Por qué se utiliza el 30%, 40% o 50% de reducción del filtrado? El estudio de Joseph Kores con grandes bases de datos demostraron que deterioros en el filtrado glomerular 30 a 40% eran suficientes para demostrar outcomes porque se asociaban claramente a incrementos de incidencia en la insuficiencia renal terminal. Hasta hace muy poco no teníamos ensayos porque los pocos que habían, no sé si recordaréis, los Advance, por ejemplo, es un gran estudio de diabetes que precisó Advance y Advance On 10 años porque medían inicio de diálisis. Iniciar diálisis es un outcome muy duro. Entonces, claro, vamos a utilizar otros sustitutos. ¿Y qué utilizamos aquí? Pues mire, ¿por qué utilizamos 30, 40, 57? Mire, 57% es el de arriba, es duplicación de creatinina sérica. Si yo utilizo el 57% de duplicación de reacción de filtrado, que es duplicación de creatinina sérica, obtengo un hazard ratio de 32. Eso está muy bien para conseguir outcomes. Si utilizo el 40, obtengo un hazard ratio de 10. Pero si yo no tengo dinero apenas ni pacientes, puedo intentar utilizar el 30% y consigo un hazard ratio no tan importante, pero quizá puede ser de utilidad. Para resumirles toda la historia que yo he leído en muchísimos artículos, es que probablemente, y en bases de datos de más de 1 millón de pacientes, la reducción del 40% es suficiente y tiene una racionalidad muy contundente para demostrar outcomes en pacientes renales sin necesidad de esperar a diálisis, que tardaría mucho más y necesitaríamos muchos años y nos jubilaríamos todos los que estamos aquí y no tendríamos resultados. Entonces, aquí os he puesto esta gráfica de este estudio. Dice, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene 67 de filtrado y voy a esperar que reduzca el 57%? Duplicación de creatinina. ¿Cuánto tiempo pasa de un paciente que pasa de 67 a 29? Pues debe pasar bastante tiempo, probablemente más de 3-4 años en muchos casos, dependiendo de la proteinuria y del filtrado glomerular. Si espero un 40% de filtrado, pues tiene que llegar a 40, y si espero un 30%, menos. Es decir, cuanto menos dinero tenga, menos pacientes y más prisa tenga yo para realizar el estudio, pues puedo utilizar menos. Al 30% también se ha considerado como un buen endpoint. Si partimos de filtrados como de 27, por ejemplo, pues aquí tenemos las cifras, es decir, que 40% es una buena variable para analizar los outcomes en estos pacientes. Pero luego está la duda, ¿y por qué unas y por qué no otras? Yo les muestro aquí este resultado del estudio VERTIS con ertugliflozina, que ustedes saben que no salió su primary outcome. Quizá porque tuvieron mala suerte y eligieron una mala regla de medir. Eligieron una mala variable de forma que el primary endpoint no dio significativo porque eligieron 57%, que es una variable muy dura. En cambio, cuando el mismo estudio eligieron 40%, como todos los estudios que estaban funcionando por ahí, resulta que aquí sí que había una diferencia y ertugliflozina se había puesto casi al mismo nivel que el resto de los ISGLT2 y ahora ha tenido unas implicaciones en su comercialización que ustedes todos conocen. De hecho, aquí el doctor David Cherney de Toronto, en un estudio, dice, vamos a medir todos los ensayos de ISGLT2 considerando una reducción del 40% del decline.
a partir del inicio, además de inicio de diálisis o muerte renal. Entonces se vio que todos mostraban beneficio, incluso ertuglifosina. Por eso, si se utiliza la vara de medir adecuada, está bien. Posteriormente salió un consenso internacional para ver un poco estas definiciones, cómo se podían analizar, salió en Kidney International, y entonces se lo resumo en esta diapositiva, que está claramente, existe una fuerte asociación entre reducción del filtrado y insuficiencia renal crónica terminal, por lo que no es preciso esperar a diálisis, porque si no, no son suficientes los outcomes, que la reducción del filtrado glomerular por 2 años, basado en los estudios del Levy, es una muy buena variable para analizar la evolución de estos fármacos, ¿no? O cualquier fármaco que estudie la progresión renal. E incluso en reanálisis de estudios previos que no habían utilizado una reducción del 40% de filtrado, vieron que incluso proporciona mucha mejor información que la duplicación de la creatinina sérica y que la utilización de 30, 40, 50 o 57% de reducción de filtrado es independiente de diabéticos, no diabéticos, albuminúricos, no albuminúricos, y puede ser bueno. Y ya apunta aquí que quizá el slope, el análisis de slope, puede ser de interés o particularmente de interés, especialmente en esos estadios iniciales o incluso si queremos ser menos estrictos que esto. Bueno, la otra variable clásica, esa no hay ninguna duda en su interpretación, que es la necesidad de terapia sustitutiva renal, inicio de diálisis, trasplante, pero hay algunos matices que sí que le comento, porque en algunos estudios esta variable va ligada a inicio de diálisis o llegar al filtrado glomerular menos de 15, como en el DAPA-CKD o en el Credence, o en el EMPA-Kidney, que estamos ansiosos por conocer todos los resultados, utiliza un endpoint de 10, es decir, inicio de diálisis o llegar a 15 de filtrado o llegar a 10 de filtrado. Incluso EMPA-Kidney tiene en pacientes con menos de 30 de filtrado, llegar a 10 también es un outcome. Veréis en la literatura que se habla de end-stage renal disease, end-stage kidney disease, inicio de terapia sustitutiva renal, y solamente decir que siempre estos outcomes hay que confirmarlos, excepto el de diálisis, obviamente. Llegar a 10 o 15 hay que confirmarlos a las 4 o 6 semanas, porque sabéis que la función renal tiene cierta variabilidad y está sujeta a tratamiento diurético, depresivo, etc. Una variable que está menos conocida es la muerte por causa renal. Muerte por causa renal realmente es muy poco los pacientes del renal death, pero lo que significa es, se define como muerte renal o renal death, aquella situación en la que el paciente que está en un estudio llega a necesitar diálisis, pero no se realiza diálisis por futilidad. Es decir, un paciente que entra en un ensayo clínico de EMPA-Kidney, dapagliflozina, con proteinuria de 300 y 2 de creatinina y 35 de filtrado, y se complica con un ictus o con cualquier complicación, de manera que el paciente necesita diálisis porque tiene 10 de filtrado y está con hipercalemia, acidosis metabólica urémico, pero la familia decide, mire, este paciente está fatal, o los médicos dicen que el hacer diálisis no va a mejorar el pronóstico del paciente por futilidad, y por eso se decide no hacer diálisis. Entonces se llama muerte renal y el paciente fallece obviamente al poco tiempo, porque la diálisis no iba a mejorar el pronóstico. Estos pacientes no son más del 0,1-0,2%, pero hay que considerarlos y medirlos de alguna manera, y por eso se utiliza. Están entrando una serie de nuevas variables que son no solamente variables tan duras como diálisis, sino inicio o agravamiento de nefropatía. Estas, además de las fotos, el artículo ese que he puesto está todo escrito. O sea que podéis hacer fotos también, está bien. Luego las ponéis en Twitter, ¿no? Inicio o agravamiento de nefropatía es progresión a macroalbuminuria, que es la nefropatía establecida. Un paciente que tiene 100 de albuminuria y pasa a 400, hay que repetir siempre 4 o 6 semanas por la variabilidad, y eso es una progresión de creatinina. También se considera progresión la duplicación de creatinina sérica. Y es importante que en algunos estudios el paso de estadio de albuminuria se considera progresión. Estadio A1, A2, A3. 30 albuminuria, 300 o más de 300. Y depende de los estudios, como con el tutti frutti que le estoy haciendo, pues lo consideran de una manera u otra. Incluso otras variables a considerar son, por ejemplo, los cambios en la albuminuria, aparición de albuminuria en normoalbuminúricos, normo a micro, y lo más interesante, la regresión de albuminuria. ¿Qué pasaría si este 27ª reunión del GenDiab, estamos todos fantásticamente bien, y el año que viene estamos convencidos que vamos a hacer la 28ª?
cosa que no sé si los nuevos estudiantes sabrán decir 28ª o escribirlos porque les han quitado los números romanos en la ley de educación. No sé si, Alberto, lo pondremos con números árabes, pero bueno, intentaremos convencerlos. Entonces, el año que viene todos nosotros tenemos la misma edad. ¿Y qué pasaría si dentro de 2 años seguimos teniendo la misma edad? Pues eso es lo que está pasando. Estamos utilizando fármacos, especialmente ISGLT2, que mejoran el environment tubular, que mejoran una serie de energías, que mejoran mecanismos que se hablarán en esta reunión, de forma que no envejece el riñón, que las curvas de filtrado glomerular se mantienen estables. Pero ¿qué pasaría si dentro de 2 años todos nosotros tenemos un año menos? Javier, tendrías un problema, no te jubilan. Entonces, esto es lo que está consiguiendo la regresión de albuminuria. Hasta ahora estamos conformándonos con que no progresara la enfermedad. Resulta que, especialmente con ISGLT2, y probablemente ya veremos qué pasa con GLP-1, estamos pasando de microalbuminuria a normalbuminuria. Estamos pasando de macro a micro, incluso a normalbuminuria, que eso no lo podíamos imaginar los nefrólogos. Por eso entran la variable de regresión de albuminuria, que se ha demostrado pues, tanto en CANVAS como en PARREG, o incluso en estadios tan iniciales como en DECLARE, en dapagliflozina, que es más fácil mejorar el estadio de paso de micro a normo, como podéis ver en esta gráfica, o de macro a micronormo, o incluso disminuye la probabilidad de progresar en estadios tan iniciales como el estudio DECLARE. E incluso el DAPA-CKD también con dapagliflozina se vuelve a mostrar lo mismo. Existe regresión de albuminuria y menor progresión, especialmente en pacientes que son muy proteinúricos. Y esto está fantásticamente bien, porque un paciente muy proteinúrico ya hemos dado todo por vencido y nos olvidamos. Entonces, claro, aquí tenemos un problema porque en cada estudio se ha utilizado una regla de medir. En PARREG, duplicación de creatinina sérica, en CANVAS, reducción de filtrado 40, en CRIDES también duplicación de creatinina sérica con VERTIS, en DECLARE, duplicación de creatinina sérica y llegada por debajo de 60, DAPA-CKD 50, madre mía. ¿Qué dirán los cardiólogos con nosotros? Estos tíos están despistados, ¿no? Bueno, pues tenemos, esta foto esta es solamente para ver que hay mucho lío en la diapositiva. Es decir, todos los estudios de SGLT2, de DPP4 y GLP1 están midiendo cada uno con una forma de medir diferente. Entonces, necesitamos algo que nos aclare. Entonces, por si faltaba algo, pues ahora llega el doctor Cherney y nos analiza en ertugliflozina, que esto del slope puede estar interesante porque analizando aquellos pacientes que llevaban el ISGL2 ertugliflozina tienen un decline, una caída o pendiente del filtrado glomerular menor o menos acusada que incluso esa estabilización de la edad que les he dicho. Y entonces se estabiliza. Cuando cambian el slope anual, en el placebo casi apenas baja o bastante controlado, pero resulta que en el tratado con ertugliflozina mejora, es decir, disminuye la edad del riñón, ¿no? Entonces, esto lo publicamos en el JSON del estudio SONAR y vimos que aquellos pacientes, el estudio SONAR es un estudio que, bueno, aquí está Alberto, son gente que han escrito mucho, Bea y Pepa, y que aquellos pacientes que venían de una pendiente más alta, sí que se beneficiaban. Es decir, no todos los pacientes pueden beneficiarse en un estudio, pero a lo mejor algunos pacientes que venían con una pendiente más acusada son los que se pueden beneficiar de nuevos fármacos, porque a lo mejor todos los fármacos no son para todos. Y estaría bien tener variables o endpoints o situaciones que dijeran, en estos pacientes van a ir mejor estos fármacos, porque tenemos muy claro que el paciente proteinúrico, DAPA-CKD, CRIDES, va a ir muy bien con ISGLT2 y probablemente con GLP-1. Pero el paciente que no es tan proteinúrico, bueno, en Paquidney nos ha dicho cosas, pero no lo tenemos todo claro y necesitamos marcadores de respuesta. Y esto, aquellos que tienen un slope importante, lo consiguen. Es decir, hay una serie de datos a favor del uso de la pendiente porque existe fuerte asociación de este slope, incluso en fases iniciales más sensibles que una disminución del filtrado glomerular del 40%. Eso sí, hay que corregir con esa hemodinámica inicial de los ISGLT2 o de los bloqueadores del sistema renin-angiotensina y dejar aparte las primeras 4 o 6 semanas y considerar este slope después. Tal es así que ahora hemos diseñado, el doctor Guido Lambers, el doctor Peter Rosen y yo como coordinadores en Europa, este ensayo fase 2 que la doctora Salgueira no está aquí.
bueno, sotorasib y estamos unos cuantos que vamos a empezar ya, en el que vamos a analizar una serie de activadores de la guanilato ciclasa en base a un slope de la creatinina y se ha considerado este slope. Tuvimos una teleconferencia con la EMA y la FDA y aprobaron utilizar estas variables como endpoint renales. Pero esto también se acaba de demostrar ahora, tanto en el DAPA-CKD, por ejemplo. En el DAPA-CKD se observó que estos pacientes presentaban un beneficio en el slope, una P significativa, una menor reducción del slope de dapagliflozina versus el placebo, pero fijaos que el slope sí que era significativo, pero cuando analizamos el renal composite outcome, pues no encontramos una diferencia significativa. Tenemos todavía una serie de discrepancias. Si analizamos el Emperor Reduce, que son pacientes con FEBI preservada, observamos que en el slope hay un beneficio y aquí sí que también hay un beneficio en el Composite Renal Endpoint. De forma que también se ha publicado que una vez pasada la fase aguda inicial de la disminución de la hiperfiltración, luego hay un beneficio del ISGLT2, en este caso EMPA, respecto al placebo con una menor disminución de la progresión renal. Pero claro, ¿cómo casa eso con esto? Es decir, estamos en el mismo estudio, pero aquí no hay una diferencia significativa cuando analizamos algunos endpoints y en slope sí, pero el key secondary outcome del slope sí que nos da una P significativa. Bueno, con todo esto mareo aparece otro variable más que son el MACE o MAKE30 que se utilizó en niños, en sepsis, y utiliza muerte, insuficiencia renal y disfunción renal persistente con incremento de la creatinina más del 200%. Bueno, tenemos que llegar a un punto, que son lo que en este estudio el doctor Priest y el doctor Christoph Banner, es lo del MARE, Major Adverse Renal Events, en el que tenemos que empezar a medir con la misma para, porque si no vamos a tener muchos problemas y ojalá nos pusiéramos de acuerdo en un consenso todos los nefrólogos mundiales para poder tener igualdad en todos los estudios. De esta manera que aunque disponemos de diferentes variables para medir los estudios renales y los efectos de los tratamientos sobre la enfermedad renal crónica, es preciso definir unas variables estandarizadas en consensos para la medición de los estudios renales, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes no diabetes, como enfermedad cardiovascular. Y estas definiciones de resultados deberían mejorar la capacidad de realizar ensayos clínicos, armonizar y comparar resultados y mejorar la cantidad de evidencia confiable para determinar la mejor terapia para personas que viven con enfermedad renal crónica. Y les pido que no me aplaudan todavía, porque yo sé que les ha gustado la charla, pero yo creo que el aplauso se merece otra persona. Todo esto que he comentado ha hecho que en España se haya participado el 5% del mundo del DAPA-CKD, el 6% del mundo del Credence. España está súper representada en todos los ensayos clínicos, especialmente en enfermedad renal diabética. Estamos arriba, estamos on fire. Y eso ha sido gracias a toda la labor que ha hecho Alberto. Gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy. Además, con este tema, voy a poner también el cronómetro para no pasarme de tiempo. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con este tema que realmente cuando se me propuso, la verdad es que le di bastantes vueltas a la cabeza. Cómo abordar esto a la nomenclatura de la enfermedad renal en la diabetes, porque realmente es un problema. ¿Cómo hablamos del paciente diabético? ¿Qué término utilizamos? Estos son mis conflictos. Y este es el esquema de la charla. Vamos a ver qué dicen las guías y luego vamos a ver un poco cuáles son mis interpretaciones de lo que yo creo que deberíamos, hacia dónde yo creo que deberíamos ir. ¿Qué nos dicen las guías KDIGO? Las guías KDIGO, recién salidas del horno, las de 2019 reformateadas en el 2022, nos dicen que debemos evitar el término enfermedad renal diabética y que también debemos evitar el término nefropatía diabética. Y uno se pone a buscar y dice, vale, ¿cómo llamamos a esto? Pues esto es lo que encontramos, diabetes y enfermedad renal. Diabetes y enfermedad renal. Y con ese término se quedan las guías en todo momento. ¿Por qué? Porque hacen un abordaje en el cual incluíamos a la mayor parte de los pacientes, incluíamos pacientes que clásicamente a lo mejor no hubiéramos identificado como enfermos con enfermedad renal de clase diabética.
El término enfermedad renal diabética implica una fisiopatología clásica basada en la diabetes mellitus y a veces esta no está tan evidente en la historia clínica de los pacientes, pero además ellos dicen que el término nefropatía diabética queda outdated, queda fuera de, ya no hay lugar a él. Cosa que probablemente yo no esté del todo de acuerdo, pero bueno, efectivamente, probablemente hoy para hablar de nefropatía diabética hace falta la histología. ¿Cuáles son las ventajas de esta terminología tan inclusiva, enfermedad renal y diabetes? Bueno, para mi gusto tiene dos implicaciones muy evidentes. La primera son las implicaciones clínicas y la segunda es la lucha contra el infradiagnóstico de la enfermedad renal en el paciente diabético. Implicaciones clínicas. Las guías KDIGO lo ponen muy sencillo. Hablan de tratar exactamente igual a todo paciente que tenga albuminuria por encima de 30 y filtrado por debajo de 60. Y todos estos pacientes, que sean además diabéticos tipo 2, deben empezar a tomar ISGLT2 y o metformina, dependiendo del filtrado, y además IECA-ORA2 y control lipídico exhaustivo. En azul está lo que también aplica a diabetes tipo 1. ¿Qué problema tienen para mi gusto estas guías? Pues que tienen dos áreas de incertidumbre muy importantes. La primera son los filtrados altos en los pacientes diabéticos, que todos sabemos que desde un punto de vista fisiopatológico corresponde al estadio inicial de la enfermedad renal diabética, y los filtrados bajos que no son albuminúricos. Y curiosamente tenemos respuestas a esto en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, especialmente los primeros, introdujeron pacientes con filtrados altos. Independientemente de la albuminuria, teníamos muchos pacientes representados con filtrados por encima de 60 y con cualquier cifra de albuminuria, o incluso en algunos especifican que hay un porcentaje, 15% en PARRED, donde hay pacientes con cifras de albuminuria por debajo de 30. Y estos pacientes también se beneficiaban del tratamiento con ISGLT2 y hoy por hoy, con lo que dicen las guías KDIGO, quedarían fuera del tratamiento. Pero luego, con lo cual, tendríamos esta área de donde las guías KDIGO no llegan, ¿no? Que son los pacientes con filtrados altos no albuminúricos. Pero luego también tenemos pacientes representados que tienen albuminurias por debajo de 200. De hecho, en varios de los estudios pivotales existen pacientes no albuminúricos o simplemente los pacientes entraban independientemente del rango de albuminuria, con lo cual simplemente no tenemos ese dato. Y curiosamente, lo que dice KDIGO es que los pacientes que se deben tratar son aquellos que tienen albuminurias por encima de 200. Y entre 30 y 200, ¿por qué no? Realmente tampoco hay una causa, salvo que algunos de los ensayos Credence y DAPA-CKD están diseñados por encima de 200, tenemos pacientes representados entre 30 y 200 que también se benefician. ¿Y qué pasa con los que no son proteinúricos? Bueno, pues efectivamente tendremos empaquine para responder esto, pero de momento estos son pacientes que también se quedan fuera de lo que las guías indican para el paciente con diabetes y enfermedad renal. Pero el siguiente beneficio de esta terminología inclusiva, para mi gusto, es la lucha contra el infradiagnóstico de enfermedad renal diabética. Y esto es un problema muy importante. Estos son datos de España, estos son datos de DANES, ahora veremos datos en España. Más del 40% de los pacientes con enfermedad renal no saben que la tienen y esto también aplica a los diabéticos. Y curiosamente, este porcentaje evidentemente es más alto cuanto menor es la severidad de la enfermedad renal, pero ojo que solo el 40% de los pacientes con enfermedad renal estadio 4 son conscientes de que lo son, y esto es una enfermedad renal severa. Con lo cual tenemos un gran problema en concienciar a la gente de lo que es la enfermedad renal y de la importancia de la enfermedad renal. ¿Por qué pasa esto? Pues probablemente la enfermedad renal no tiene la visibilidad que debiera tener, pero además tampoco hacemos las cosas tan bien como deberíamos. Fíjense en el porcentaje de pacientes que tienen una determinación de albuminuria siendo diabéticos. Esto es el estudio Recordis en España. ¿Vale? Solo un 44% de los pacientes diabéticos tienen una determinación anual. Y lo mismo pasa con pacientes hipertensos, pacientes de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Solo la mitad de los pacientes tienen determinación de albuminuria. Es decir, no estamos haciendo un diagnóstico no porque no lo transmitamos al paciente, sino simplemente porque ni siquiera tenemos una actitud proactiva para detectar precozmente la enfermedad renal. Pero es que además, cuando lo tenemos, no lo interpretamos adecuadamente. Este es un estudio que hicimos en el Hospital Puerta de Hierro, ayudándonos de Sabana para hacer una lectura masiva de los datos de todos los pacientes que habían estado ingresados en el hospital desde 2009 hasta 2019.
Metimos todos los pacientes, seleccionamos aquellos que eran diabéticos tipo 2 y nos quedamos con los pacientes que tenían datos suficientes para estratificar la existencia de enfermedad renal. Más de 2 determinaciones de filtrado, más de 2 determinaciones de albuminuria en un periodo de tiempo de más de 6 meses y excluyendo el fracaso renal agudo. Bueno, pues lo que nos encontramos fue que teníamos, una vez que categorizamos por filtrado menor de 60 o albuminuria o proteinuria, nos encontramos con 4.500 pacientes con criterios de enfermedad renal y diabetes mellitus, con la nueva nomenclatura de las guías. Bueno, pues cuando íbamos a ver en los registros del hospital, es decir, historia clínica electrónica, informes de alta, curiosamente de esos pacientes solo el 66% estaba identificado como que tenía enfermedad renal y de esos solo un 38% estaba identificado como que era enfermedad renal diabética. Es decir, una vez que tenemos delante el filtrado, una vez que tenemos delante la albuminuria, no somos capaces de ponerle la etiqueta al galgo y seguimos llamándolo enfermedad renal o ni siquiera lo interpretamos como enfermedad renal. ¿Cuáles son los grupos más infradiagnosticados? Pues es obvio, los que tienen filtrados más altos, como ven ustedes aquí, y los que tienen albuminurias más bajas. Ahí nos cuesta bastante hablar de que esos pacientes tienen enfermedad renal. Y por grupos etarios, pues efectivamente, los pacientes más de edad más avanzada y las mujeres. ¿Por qué? Porque hasta hace bien poco hemos ido utilizando la creatinina sérica como indicador de filtrado y todos sabemos que en las mujeres en la edad avanzada la creatinina sérica es un mal estimador de filtrado glomerular. Con lo cual, bueno, pues tenemos un problema no solo porque no hacemos las cosas bien y no determinamos albuminuria y no determinamos filtrado, sino porque además cuando lo tenemos nos cuesta llamarlo como se debe llamar. Entonces, efectivamente, otro problema que hemos tenido es que hemos estado durante muchos años hablando de enfermedad renal diabética exclusivamente al paciente que tenía albuminuria. Y eso no es así. O por lo menos eso ya no es así en el momento en que han entrado en juego los IECAs, los ARA2 y las nuevas terapias de tratamiento de la diabetes. ¿Vale? Entonces, además de tener un error de concepto importante, bueno, pues nos ha costado llamar enfermo renal diabético a aquel que no tenía albuminuria, simplemente tenía pérdida de filtrado. El beneficio de esta nomenclatura inclusiva es evidente, ¿no? Eso abarca a todos los pacientes y hace que tratemos a muchos más pacientes probablemente que cuando íbamos con la idea de que había que tratar solo al paciente con pérdida de filtrado y albuminuria que aparecía progresivamente a lo largo de la historia. Pero qué duda cabe que todos entendemos que esto, aunque esto y esto son dos motos, esto no es lo mismo, exactamente igual que aunque esto y esto son dos imágenes histológicas de un glomérulo en un paciente diabético, no es exactamente igual. ¿Vale? Entonces, aunque este abordaje sea bueno desde un punto de vista práctico, probablemente esconde grandes diferencias en pacientes con fenotipos totalmente distintos. Y este es el interés de este artículo que revisa la importancia de los fenotipos en la enfermedad renal diabética y que va a ser un poco mi argumento para luchar de alguna manera, por lo menos a futuro, contra este abordaje inclusivo. La definición clásica de enfermedad renal diabética, como ya he explicado, viene en un momento en el cual aún no se trataba masivamente con IECAS y ARA2 y la historia natural era la del paciente que empezaba teniendo albuminuria, la albuminuria progresaba y posteriormente desarrollaba pérdida de filtrado. Esto ha desaparecido, eso ya es minoritario, probablemente por la intervención terapéutica, pero también por la edad y por otras comorbilidades que han ido aumentando. Hipertensión, obesidad modifican el fenotipo de la enfermedad renal diabética. Y lo que tenemos ahora son estos 4 fenotipos que identifica esta revisión muy aconsejable. La nefropatía diabética clásica, que sigue existiendo, la regresión de la albuminuria, que hablaba José Luis antes, y que es algo que ocurre espontáneamente en algunos pacientes y en otros bajo intervención, los progresadores rápidos y la enfermedad, el fenotipo no proteinúrico. Vamos a la nefropatía diabética clásica, la conocemos todos porque además los que damos clase es lo que explicamos siempre a nuestros alumnos, ¿no? Los primeros episodios de hiperglucemia se asocian a una situación de hiperfiltración que provoca albuminuria transitoria. A medida que esto se mantiene en el tiempo, aparece lesión histológica y aparece ya albuminuria de forma establecida que posteriormente se sigue de pérdida de filtrado. Esta es la historia natural, es la historia clásica y ahora mismo para hacer este diagnóstico estos autores deciden que sería necesario tener una histología, porque hay mucha patología glomerular que puede aparecer en el paciente diabético, que puede tener una evolución parecida y que no tiene nada que ver con la nefropatía diabética, como puede ser una membranosa, como puede ser una IgA. ¿Cuál es la evolución de este fenotipo? Pues esta es la evolución del fenotipo.
mantienen un filtrado muy estable durante el inicio de la enfermedad, pero cuando llegan a la fase de macroalbuminuria, de proteinuria, la caída de filtrado es abrupta y muy rápida. Estos son pacientes que van mal, y que van mal muy rápido. ¿A qué se corresponde? Bueno, pues habitualmente es la descripción clásica histológica por estadios, donde los estadios se corresponden con la gravedad de la lesión y dan un poco el timing de la lesión. Empezamos por el engrosamiento de la membrana basal glomerular, vamos aumentando el grosor de la matriz mesangial hasta clavar con los nódulos de Kliemstel-Wilson clásicos que todos conocemos. La afectación tubulointersticial, que a veces pasa desapercibida, es muchas veces la que condiciona más la pérdida de filtrado, mucho más que la lesión glomerular, que todos sabemos que se asocia mucho más al grado de proteinuria. Bien, ¿y qué pasa con estos pacientes en los cuales aparece una regresión de la albuminuria? Estos pacientes ocurre de forma espontánea, según estos autores, hasta en un 50% de los pacientes diabéticos. Espontáneo es mucho decir, porque gran parte de estos pacientes están con IE casual 2, con lo cual realmente esto probablemente sea más parte de la intervención o del control glucémico, que también existe, que realmente una remisión espontánea. Sabemos que en los ensayos clínicos esto se asocia a un buen pronóstico, a modificación de la pendiente del filtrado, pero estos autores afirman que en la vida real esto no está tan claro, que estos pacientes realmente no pierdan filtrado tan rápido como los demás. Y lo que sí que está claro es que estos pacientes tienen una correlación histológica muy evidente y son con clases leves, como no, de enfermedad de nefropatía diabética clásica, ¿no? con grados bajos de grosor, de expansión de la membrana basal glomerular y de expansión de la matriz mesangial. ¿Qué importancia tiene identificarlos? Bueno, porque estos pacientes probablemente son los que se podría seguir de manera más relajada, los que tienen menos riesgo de progresión. Y los progresadores rápidos. Esto es un fenotipo muy interesante. Esto corresponde al paciente que pierde más de 5 mililitros por minuto y por año, con la definición clásica, y que corresponde hasta un 60% de los pacientes diabéticos tipo 2. Depende mucho de la zona geográfica en la que nos movamos. Suelen corresponder a pacientes con filtrados elevados, precisamente aquellos que se quedaban fuera de las indicaciones terapéuticas según KDIGO, a pacientes hipertensos y a pacientes que no necesariamente tienen que ser muy albuminúricos, y corresponde a esta flecha que ven aquí. ¿Cuál es la correlación histológica de estos pacientes? Habitualmente predominan las lesiones tubulointersticiales y vasculares frente a las glomerulares, y son pacientes que son complicados de identificar y que muchas veces son los que clásicamente no se han definido como pacientes con enfermedad renal diabética, de esta que llamamos enfermedad renal diabética, porque se interpretan como nefroesclerosis vasculares y probablemente han estado privados de un tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa con el fenotipo no proteinúrico, no albuminúrico? Representa 20% de los diabéticos tipo 1, pero puede ser hasta el 40% de los diabéticos tipo 2, y sabemos que es mucho más frecuente en mujeres, en pacientes con hipertensión, tabaquismo, por supuesto en pacientes que ya están con bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en pacientes que no tienen otras micro ni macroangiopatías diabéticas, los que no tienen retinopatía. Es un fenotipo más favorable, que duda cabe, y probablemente es el fenotipo donde nos queda más por averiguar cuál es el efecto de la intervención terapéutica, porque está muy infrarrepresentado en los ensayos clínicos que tenemos hasta la fecha. La correlación clínico-histológica es muy variable, pero también predominan, como pueden imaginar, las lesiones tubulointersticiales. Todo esto está muy bien, pero nosotros tenemos un paciente en la consulta y lo que tenemos es una creatinina y una albúmina, y un señor con sus características. Realmente, ¿cómo sabemos cuál va a ser la evolución de este paciente? Esa es la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo somos capaces, con una foto temporal, de predecir hacia dónde va nuestro paciente? Bueno, pues lo que dicen estos autores es que realmente hay una serie de rasgos que definen bastante el fenotipo. No tan fácil como para ponerle el traje según entramos a la consulta, pero sí como para tener una idea. Y son todos estos. En cuanto a factores demográficos, está claro, la edad avanzada y algunos fenotipos están asociados a las formas clásicas de nefropatía. Sin embargo, el sexo femenino está muy asociado a las formas no proteinúricas, esto lo sabemos. Factores de riesgo añadidos, mal control de la glicada, hipertensión, bueno, pues siguen siendo factores de riesgo para desarrollar las formas clásicas, aquellas que tienen una progresión aparentemente benévola con albuminuria hasta que cae bruscamente el filtrado. Y la histología, señores, estos autores lo que abogan es por biopsiar.
porque los hallazgos histológicos son bastante buenos prediciendo hacia dónde va el paciente. Y no tiene nada que ver los que tienen ya lesión glomerular visible que aquellos donde predomina la afectación tubulointersticial. Con lo cual, para estos autores, la biopsia sigue siendo una herramienta muy importante para predecir cuál es el fenotipo del paciente que tenemos delante. Con lo cual, con estos factores sería alcanzable por lo menos ver hacia dónde va el paciente. Pero luego además tenemos biomarcadores que hoy por hoy siguen estando en el rango de la investigación clínica, pero realmente cada vez algunos de ellos podrían ser más alcanzables. Por ejemplo, el proteoma urinario, ya hay muchos centros donde se puede hacer, ¿no? Y no sería tan complicado hacer estudios para ver si realmente podemos identificar pacientes de riesgo utilizando la orina. Y, por supuesto, la intervención que hagamos modifica el fenotipo. Sabemos que el uso de ISGLT2, los agonistas de GLP-1 o IECAS-ORA2 modifican los fenotipos de nefropatía diabética clásica, las formas no albuminúricas. Con lo cual, tenemos formas de intervenir, aunque esto sea un poco de perogrullo, para modificar el fenotipo de nuestros pacientes. A responder en un futuro próximo, pues probablemente tengamos que ir a diseñar scores que nos ayuden a identificar pacientes de riesgo para tomar actitudes probablemente en cuanto a seguimiento, en cuanto a ser más o menos intensivos con el tratamiento de estos pacientes. ¿Y cuál es mi resumen de todo esto? Bueno, está bien esta nomenclatura inclusiva. Yo creo que nos va a ayudar a tratar a muchos más pacientes, a identificar a muchos más pacientes y a ver que la prevalencia real de enfermedad renal más diabetes es mucho más elevada que la que teníamos hace unos años, no porque estemos haciendo las cosas peor, sino porque probablemente estemos llamando bien a lo que antes no llamábamos bien. Tiene interés identificar fenotipos porque las evoluciones son distintas. No podemos tratar igual a un paciente que tiene un riesgo de entrar en diálisis a 5 años del 60% que un paciente que probablemente tenga una evolución silente durante los próximos 20 años. Y esto es importante y creo que la investigación tiene que ir por ahí. Y no deberíamos dejar que esta nomenclatura inclusiva nos haga tratar a todos por igual cuando sabemos que la evolución no es igual. Y bueno, pues probablemente tengamos que identificar fenotipos y tipos de tratamiento adecuados para cada fenotipo, que yo espero que ese sea el futuro de los próximos años en la enfermedad renal y diabetes, como quieren llamarlo ahora. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los ponentes por unas ponencias muy, muy interesantes. Empezamos la ronda de preguntas. La doctora Castro, tenemos invitados muy especiales hoy, tenemos cardiólogos entre nosotros también. Sí, bueno, yo como cardióloga, según te estaba escuchando, María, que me ha encantado tu charla, estaba visualizando todo lo que cuentas con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Este cajón desastre que al final hay tantos fenotipos, ¿no? Y mi pregunta es, porque vosotros ahora tenéis más cosas que nosotros en preservada. Nosotros, de momento, en pagliflozina, y esperamos que DAPA, que ya ha salido la nota de prensa, ¿no? Pero vosotros tenéis IECAS, ARA2, ISGLT2, GLP-1, bueno, finerenona. Tú dices, espero que en el futuro podamos... No se trata igual a un paciente que tiene mucho riesgo de ir a diálisis en 5 años que a un paciente con progresión lenta. Ahora los tratas igual, es decir, a todos le pones todo. Eso es un poco lo que quieres decir. ¿Tú crees que eso cambie? ¿Tú crees que habrá estudios que puedan separar y que puedan decir a esto? Porque yo creo que realmente se benefician. A ver, por eso digo que pido perdón un poco. Un que en nefro, por lo que veo yo, claro, no está clasificado los fenotipos, pero da la impresión como que el beneficio es muy amplio, ¿no? No, la situación de nuestro fenotipo no proteinúrico es muy parecida a vuestra preservada. No tenemos ensayos clínicos que hayan demostrado beneficio en pacientes con filtrados todavía buenos y sin albuminuria. Y ahí seguimos infratratando probablemente a los pacientes. Son pacientes que tienen bajo riesgo de progresión. Cuesta mucho demostrar eventos, cuesta mucho tener eventos, con lo cual cuesta mucho demostrar beneficio de tratamientos. Tratamos con IECAS-ORA2 a aquellos pacientes hipertensos, pero un paciente diabético normotenso sin albuminuria no tendría criterio ni siquiera de tratamiento con IECAS-ORA2. Es decir, están absolutamente infratratados. Si es que hay que tratarlos, que habrá que también averiguar cómo y de qué manera. Entonces, yo creo que son pacientes que precisamente porque tienen bajo riesgo de progresión, como vuestras preservadas, nos está costando más llegar a saber qué les va mejor. ¿Vale? Pero llegaremos ahí, claro que sí. Almudena, quizá por lo complejo que es el riñón,
es más fácil. Por ejemplo, has comentado que hay pacientes que no tenemos sin albuminuria. Pues EMPA-Kidney va a demostrar, tenemos DECLARE en pacientes con bastante buena función también demostró, CANVAS con canaglifosina también demostró. Es decir, nosotros es que tenemos otros mecanismos tan complejos que a lo mejor afecta al 80% de los mecanismos y otros no. Quizá el mecanismo de actuar a nivel cardíaco es más específico y son 2 o 3 mecanismos. A nivel renal probablemente hay muchos mecanismos y otros no conocemos. Y al dar nosotros con todos estos fármacos también va a haber beneficio incluso en no proteinúricos, quizá que no progresaban tanto como los proteinúricos, pero estamos viendo ya resultados, beneficios de todas estas herramientas nuevas. O sea, he entendido que la cardiología es más fácil que la nefrología. Bueno, eso ya lo sabemos. Gracias. Doctor Navarro. Tenemos micro. Efectivamente, Almudena, la cardiología es más fácil que la nefrología. Bueno, mi pregunta es para José Luis, porque sí es cierto que los cardiólogos han sido, iba a decir más inteligentes, no es exactamente la expresión, más prácticos a la hora de tener un MACE, y efectivamente eso te permite hablar de lo mismo y valorar lo mismo en función de las intervenciones que hagas. Has comentado lo de los subrogados de una reducción de filtrado de 40% frente al clásico 57%. Y luego pasa una cosa curiosa a veces, y es que tienes estudios donde hay una reducción donde usas una reducción de filtrado del 40% y no te da la significación estadística, e intuitivamente piensas, bueno, pues si yo uso un 57 va a seguir sin darme, y resulta que no, que aparece esa significación estadística. Entonces, entramos ahí en la valoración de la famosa P estadísticamente significativa frente a un efecto biológico. Entonces, quería que comentaras un poquito esta aparente paradoja. Sí, bueno, Juan, tú lo has dicho, es relativamente complejo y, por ejemplo, os puedo comentar un ejemplo que lo he puesto en diapositivas. Por ejemplo, el Emperor Preserve. En 50% o 57% de filtrado sí que salía significativa y no en 40%. Probablemente en estas situaciones hay heterogeneidad de pacientes. Entonces, claro, cuando analizamos un estudio diseñado para una endpoint cardíaco o cardiovascular, no nos debemos fijar en problemas renales tan a pie juntillas, porque realmente hay que diseñar estudios con endpoint renales, como son Credence, como son EMPA-Kidney, como ha sido que DAPA-CKD. Entonces, estos estudios sí que analizan pacientes con unas características especiales, proteinuria, cierto grado de filtrado, porque hablamos de que si GLP-1 no demuestra progresión renal, pero sí en proteinuria, pero ¿cuántos tenían proteinuria? El 3%. Entonces, a mí no me sirve, esa N no está calculada. Entonces, sí que es verdad que Juan, has acertado un poco yo he intentado to pose the question on the table, ¿no? Poner el problema encima de la mesa para que a ver si nos ponemos de acuerdo, y a lo mejor, como tú has dicho, no va a ser fácil en una variable. Teóricamente no siempre es mejor 40% que 57%. Habrá que hacer quizás variables compuestas, como en muchos estudios, una variable de reducción del 40%, que parece que es la que relación de N de pacientes y hazard ratio parece que es la más adecuada, junto con cambios en albuminuria, porque a lo mejor si un estudio cambia o no la albuminuria o baja el filtrado, pues igual tenemos que ir a variables compuestas. Anyway, de cualquiera de las maneras, tenemos que sentarnos, son los sabios del mundo mundial, que digo, por ejemplo, tienen que sentarse y definir con qué vara de medir lo hacemos. Los cardiólogos tienen es más fácil, pero son más listos, más espabilados y más pragmáticos, porque han sabido utilizar una vara de medir sencilla y luego pueden aplicar en sus pacientes todos estos beneficios. ¿Y qué han hecho? Que el beneficio en la cardiopatía isquémica en los últimos 20 años sea muy importante, pero nosotros no hemos conseguido mejorar el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica. Espero que ahora con las nuevas herramientas lo hagamos, ¿no? Pero... Más preguntas. Doctor Cornago. Buenas tardes. ¿Me levanto? Siempre sí. María, José Luis, Alberto, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Yo a María le quería hacer una pregunta muy en relación a lo que he comentado Almudena, que era si yo veo y alinosis arteriolar en una biopsia renal, voy a fuego. ¿Cómo voy en ese paciente? Y a José Luis le quería hacer otra.
A mí es que me llama mucho la atención el objetivo muerte renal, porque no deja de ser un objetivo, entre comillas, poco, con unas N siempre muy pequeñas y un pelín subjetivo. Entonces, ¿dónde está la importancia de mantener esta muerte renal en el objetivo primario habitualmente que encontramos y si se modificaría algo retirando este objetivo? Muchas gracias. Gracias, Iñaki. En efecto, es una pregunta muy interesante. Pues el tema es que se quedaría en hueco. Entonces, ni es muerte cardiovascular, ni muerte de otra cosa, y tampoco es inicio de diálisis. Entonces, se te queda en hueco del 0,2% y hay que rellenar ese taponcito de alguna forma para que no se escape. Es simplemente un artilugio para que poder etiquetar a un grupo de pacientes que antes estaban mal etiquetados. Al fin y al cabo, un 0,1% no va a ningún lado, pues si os fijáis, Credence, por ejemplo, habían 2 y 4. 2 pacientes en un grupo y 4 de 4.000. Pero sí que es verdad que eso hay que hacerlo y como pues por intentar ser muy rigurosos, pues se ha definido esa muerte renal, que parece que todo el mundo está de acuerdo con eso. Creo que lo vamos a mantener. Claro, yo creo que es interesante eso que dices, porque lo de muerte renal definida, por ejemplo, en Merena, ni nos lo planteábamos como tal, objetivo. Realmente es un artilugio. O sea, lo que sabemos es que nuestros pacientes al final, especialmente estos, morían la mitad de muerte cardiovascular, una parte muy importante de muerte infecciosa y una parte importante de neoplasias. Es decir, que lo de muerte renal realmente es un artilugio que ahora sale y antes no teníamos o no lo pensábamos. Pero el paciente no ha iniciado diálisis, por lo cual no es un endpoint renal de inicio de diálisis. Y el paciente se ha muerto, la muerte no es cardiovascular, ni es por otra causa, porque no es que tiene una sepsis y tiene un bicho y una sepsis. No, el paciente se ha muerto porque no se ha realizado diálisis. Muerte renal por no hacer diálisis, por futilidad. En cuanto a la diagnosis arteriolar, tú tienes un paciente de 71 años con un filtrado de 50 y sin albuminuria. Hipertenso, bastante hipertenso. Ese paciente probablemente no se biopsiaría, la mayor parte no lo biopsiaríamos. Es más, probablemente controlaríamos la tensión y una vez controlada lo mandaríamos a seguimiento por primaria porque es un paciente de bajo riesgo por edad. Pues ese paciente es el que puede tener una forma de estas de rápidamente progresiva con patología fundamentalmente vascular y túbulo intersticial. Entonces, yo creo que tenemos... A ver, ¿eso significa que tenemos que biopsiar a todo paciente que pase por la consulta? Evidentemente no, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos un poquito más probablemente por no dar café para todos, porque sí que es verdad que yo creo que cuando pasen los años y veamos qué nos está pasando con ISGLT2 y agonistas de receptor GLP-1, estoy convencida que vamos a seguir teniendo un porcentaje de pacientes que van a seguir escapando al control y que van a seguir yendo mal. Probablemente porque llegamos tarde o porque son pacientes que tienen fenotipos que no somos capaces de controlar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, hasta ahora yo creo que está muy bien lo que tenemos, es radicalmente distinto a lo que teníamos hace 5 años, conseguimos mucho, pero yo me atrevo a avanzar que no vamos a conseguir todo. Y esa diferencia va a ser pues, esos fenotipos que se nos quedan ahí un poco en tierra de nadie. Yo creo que hemos intentado poner en esta primera mesa de la reunión todas las dificultades y los problemas que tenemos, pero ahora viene lo bueno, ahora viene la luna de miel. Es decir, estamos en el mejor de las 27 reuniones del GenDiab en el que vamos a contar todos los grandes beneficios que hay y ya no teníamos espacio para contarlo. Entonces yo creo que hemos hecho la parte mala, ¿no? Hemos empezado por las malas noticias, las dificultades que tenemos y yo creo que ahora, chicos, vamos a disfrutar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí solamente me gustaría, por hacer un poquito de controversia, aclarar el tema de lo de la nomenclatura nueva, cómo ha ido cambiando. Realmente en el 2014-2015 separamos la parte de nefropatía diabética de enfermedad renal diabética y ahora Cadigo nos propone que no hablemos de enfermedad renal diabética, sino que hablemos de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. No dejan de ser cosas curiosas. Es posible que de aquí a un poco tiempo estemos hablando de un concepto incluso aún diferente de lo que estamos diciendo ahora. Probablemente a medida que avancemos y podamos clasificar mejor a los pacientes, volvamos a separarlos en nefropatía diabética, enfermedad renal y diabetes. Entiendo que esa será la evolución, ¿no? Que pongamos un poquito mejor el nombre y los apellidos. Pero hoy por hoy, café para todos. Para añadir hacia lo que decía la doctora Márquez, ¿no? La sensación que tenemos nosotros es que los tratamientos jamás se han hecho con biopsia renal. Entonces, no sabemos dónde estamos ni qué estamos tratando. Y no es que el riñón sea más complicado, voy a dar una lanza a nuestros amigos cardiólogos, sino es que el diagnóstico cardiológico, quizás con una ecocardio, es mucho más fácil saber dónde estamos. Pero un riñón, sin una biopsia renal, ¿y si tiene más fibrosis intersticial? ¿Y si tiene más afectación glomerular? ¿Y si realmente no es una nefropatía diabética? Y
Yo estoy harta de ver artículos desde que somos pequeños que ponen el tratamiento con IECAS orados en la nefropatía diabética. El tratamiento con los IECAS orados en el paciente diabético que no sabemos qué tiene. Entonces, quizás, ¿no?, el problema es que hay muy pocos estudios. Ahora viene uno que nos lo contarán después, supongo, que es el Remodel, que va con una de las ramas con biopsia renal, pero hay muy pocos estudios que sepamos realmente lo que estamos tratando. Totalmente de acuerdo. Hay una cuestión que llama la atención, y rompiendo una lanza por Inmaculada. Los nefrólogos estamos acostumbrados a mirarlos en el ombligo. Es difícil que nos podamos mirar en la zona lumbar porque es un poco complicado. Pero a la hora de la verdad, diabetes tipo 2, obesidad, hiperfiltración inicial, básicamente la mayoría de los pacientes que están ahí, se beneficiarían de un tratamiento posiblemente que intentara cercenar esa primera fase para que luego evolucionara de una manera diferente. Y no es un tratamiento para la nefropatía, es un tratamiento que además vale para la diabetes, con lo cual no tendríamos dificultad para iniciar un tratamiento, por ejemplo, SGLT2, desde el principio del diagnóstico con un buen diagnóstico inicial. Quizá eso podría modificar la evolución y los fenotipos que estabas hablando de los pacientes con enfermedad renal y diabetes, como se dice ahora, y a lo mejor hay que ser un poco más prácticos y más pragmáticos, que como decía Inmaculada, realmente sí, da la sensación de que cuando miramos demasiadas cosas, muchas biopsias, muchas cosas, estamos al final del continuo, nos vamos siempre al final y tenemos pocos pacientes, tenemos pocas cosas, pero porque realmente a lo mejor tendríamos que hacerlo mucho antes, es mi opinión, desde el principio y teniendo claro cuál es la mayoría de los pacientes diabéticos que tenemos. Ojo, que no son 4 o 5, que son la mayoría. Eso es mi opinión, mi opinión personal. Yo quería hacerle una última pregunta a María. En el estudio que habéis hecho, que es súper interesante, sobre todo el tema de la Big Data y de cómo diagnosticar pronto a los pacientes, es algo que me pregunto mucho. ¿Qué se puede hacer a nivel práctico? Es decir, ahora tenemos un montón de Big Data y posibilidades y tal. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo creéis que podemos mejorar? Porque no podemos diagnosticar y mucho menos tratar lo que no nos encontramos y que cuando nos lo encontramos pues ya estamos en un punto quizá de no retorno. Alertas para los centros de salud. ¿Qué se puede hacer a nivel institucional para mejorarlo? Hombre, las alertas está claro, pero yo creo que el problema empieza en nosotros. O sea, que estamos mandando fuera a todos los pacientes con filtrados a lo mejor por encima de 45, que es enfermedad renal. Yo no digo que esos pacientes los tengamos que seguir nosotros, pero que tienen que ser categorizados como enfermo con enfermedad renal crónica, con seguimiento compartido con primaria o con quien sea, de acuerdo, pero es un paciente con enfermedad renal crónica y como tal se tiene que entender. No podemos igualar paciente que no es seguido por nosotros con paciente que no tiene patología renal, porque entonces ya tenemos un problema. El segundo es que necesitamos dar un poco de visibilidad a la enfermedad renal. Por algún motivo nos hemos ido quedando un poco en lo oscuro, en el terreno. Bueno, yo creo que ahora ya empezamos otra vez a tener más luz, efectivamente, en los últimos años de bonanza, pero es verdad que internistas no le ponen la etiqueta de enfermedad renal crónica a una creatinina 1,3. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Y luego yo creo que el problema ya de la enfermedad renal y diabetes viene efectivamente del concepto clásico de si no hay albuminuria no es una enfermedad renal diabética. Yo creo que eso, bueno, pues tenemos que cambiar el paradigma y lo conseguiremos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que nosotros empecemos a llamar enfermo renal crónico a todo aquel paciente que tiene un filtrado por debajo de, y ahí lo digo, porque ahí lo dejo porque Alberto lo hizo muy bien, ¿por qué 60 y no 70? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que tener enfermedad cuando hemos perdido un 30% de función y antes no? El paciente que está hiperfiltrando ya tiene una patología renal. O sea, yo creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos con lo que es nuestro, aunque luego no tengamos que echarnos encima a todos esos pacientes que evidentemente no podemos controlar. Realmente la tarea es una tarea de concienciación, es decir, no de que veamos todos los enfermos, sino concienciar que el médico de primaria o otras especialidades tengan conciencia de la enfermedad renal crónica y del impacto pronóstico que tiene y que tengan que remangarse y trabajar. Los cardiólogos no ven toda la fibrilación auricular, pero no deja de tener una arritmia el paciente, ¿no? Entonces, pues seamos como los cardiólogos, Almudena, no te veo, que han sido mucho más listos en esto, donde su patología es suya, aunque luego el seguimiento es compartido porque tiene que ser así, ¿no? O ni siquiera es suyo, es de primaria porque lo pueden hacer muy bien. Pues nosotros deberíamos imitar un poco el modelo, no
silenciar parte de nuestra patología, que yo creo que es un poco lo que nos ha ido pasando con los años. Pues muchas gracias a todos y con esta última reflexión de la concienciación sobre la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal diabética, y agradeciendo siempre a todos los que nos han precedido y a todos los que estáis aquí, nos vamos todos a tomar un cafecito.